Bien, buenas tardes, gusto en saludarles. Vamos a poder iniciar lo que es esta clase del día de hoy. Un gusto poderle saludar y también recordarle que está siendo grabada en todo momento para que usted la pueda utilizar como material de apoyo y pues vamos entonces a realizar nuestras actividades. Vamos a iniciar con el tema de esta semana que nos corresponde, precisamente formas verbales, ¿sí? Estas formas verbales que nos permiten diferenciarse entre condiciones reales y no reales en un evento comunicativo. Entonces, vamos a ir trabajando lo que es formas verbales. Vamos a recordar un poco lo que son esto de los verbos, que son palabras que expresan acciones o estados. Recordemos que un verbo pues va a hacer esta situación de acción o movimiento. Básicamente de eso hace referencia un verbo. Vemos acá entonces, están formados por raíz o lexema, también está desineración o morfemas. Entonces vemos acá lo que es raíz o morfemas, ¿sí? Lo que está la composición de las formas verbales. Entonces tienen dos partes. La raíz es algo constante, esto por eso se llama raíz, no es cambiante. Y luego lo que es el morfema, pues esto va a ir variando según lo que nos vayan solicitando, según la conjugación que se vaya teniendo, tomando en cuenta que son formas verbales. Entonces acá podemos determinar estas dos situaciones bien importantes, recordando un poco lo que es raíz y morfema. Ahora, la raíz es la aportación, el que aporta significado y se repite en todas las formas verbales. Como le decía, es la constante, la raíz. Luego, el morfema nos indica persona, número, tiempo, modo del verbo. Entonces, este va a ser cambiante y lo podemos encontrar de diferente forma, ¿no? Para saber cuál es la raíz, debemos separar ar, er, ir o ir del infinitivo, ¿sí? Son tres terminaciones, ar, er o ir, en relación a raíz. Ahí es donde las encontramos. Hay formas verbales que no se conjugan, no tienen desinencia de persona, ni número, sino algo sin número, sino sufijos, ¿sí? Entonces, son las formas no personales, infinitivo, gerundio y participio. Estas, pues, no tienen una forma personal de definirse. Vemos acá, entonces, lo que son estas formas de, las formas verbales de comunicación. Vamos a seguir ampliando este tema y, pues, nos vamos a seguir observando lo que es cómo podemos ir conociendo esto de las formas verbales. Entonces, vamos a seguir con lo que es este tema, que como le decía, vemos acá formas verbales. En relación a ello, entonces, vamos a observar acá que vamos a aprender todo sobre las formas verbales. Entonces, una de las lecciones básicas en la lengua para esto es precisamente algo primario. Así lo vamos a ver de esta manera, una manera sencilla. Entonces, algunas palabras usamos para llamar a las cosas los sustantivos y para describir sus cualidades, los adjetivos. Entonces, un sustantivo es cómo le llamamos a las cosas, por ejemplo, casa, carro, pelota. Y para describir sus cualidades utilizamos adjetivos, es decir, adjetivos calificativos, despreciativos, denotativos y todo lo que pues se deriva de esto, ¿no? Por ejemplo, un sustantivo sería carro, el adjetivo sería bonito, ¿sí? Da una cualidad de lo que es ese sustantivo. Es cómo le llamamos a las cosas, sustantivos, y lo que califica, es decir, la cualidad que le damos o con la cualidad que cuenta este sustantivo, pues se va a llamar adjetivo, ¿sí? Ya sea calificativo, despectivo, denotativo. Y no son suficientes para comunicar. También pues necesitamos palabras que describan las acciones y las actividades que los seres vivos, los objetos e incluso los sentimientos y las ideas realizan, y esto se trata en los verbos. Como ya lo habíamos indicado, pues los verbos manifiestan acción o movimiento.
Entonces vemos acá, un sustantivo es cualquier cosa. Por ejemplo, un perro, un caballo, una silla, ese es sustantivo. Ahora, adjetivo es cómo califica a ese perro, a ese caballo, a esa silla. Bonita, grande, con pelaje. Y ahora, los verbos, entonces, van a manifestar movimientos, acciones. Por eso nos manifiesta acá que no son suficientes los sustantivos y los adjetivos para poder manifestar las acciones, para poder comunicar lo que nosotros podemos y necesitamos manifestar, las palabras que describen las acciones y las actividades de los seres vivos, los objetos, incluso los sentimientos y las ideas, ¿sí? Entonces, los verbos son las palabras que usamos para describir acciones, estados y procesos. Es bien importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Entonces, el perro corre, el niño se aburre. Entonces, el perro es sustantivo, corre es el verbo, ¿sí? El niño es el sustantivo, se aburre es una acción, ¿sí? Es una acción, es decir, es un verbo. Por ejemplo, podríamos decir, si vamos a juntar un adjetivo con un sustantivo y un verbo, ¿sí? Tres acciones. El perro grande corre. Entonces, ahí perro, sustantivo, grande, adjetivo y corre, verbo. Vemos ahí entonces este análisis sintáctico y morfológico que pues se hace necesario para poder ir, entonces entendiendo la dinámica de la escritura y la lectura, por supuesto. Entonces, vemos ahí tres elementos que están pues entrelazados, ¿sí? Seguimos entonces y tienen diferentes formas. Esto pues según la persona, el número y el tiempo al que nos estemos refiriendo. Entonces vamos a poder identificar estas acciones. Veamos entonces por acá, ¿sí? Veamos acá, formas verbales. Ya hicimos un recuento de lo que es adjetivo, sustantivo y verbo. Ahora, formas verbales. La forma verbal es cada una de las maneras en la que se declina un mismo verbo. El conjunto de las formas verbales de un mismo verbo se llama conjunción. Entonces, a las formas verbales les vamos a llamar conjugaciones, ¿sí? Entonces, veamos acá que esto es lo que hay que resaltar y lo interesante. La forma verbal es cada una de las maneras en la que se declina un mismo verbo. El conjunto de las formas verbales de un mismo verbo se llama conjugación, ¿sí? Las formas verbales son las conjugaciones, presente, pasado, futuro y todo esto, ¿no? Vamos a ver como un ejemplo. Amemos, amaría, he amado, amará, amando, habría amado. Son todas estas formas verbales del verbo amar, ¿sí? Es decir, son las conjugaciones. Unas van a estar en presente, otras en pasado y otras en futuro. Por ejemplo, amemos, está en presente. Amaría, ¿sí? Amaría en futuro. He amado, pasado. Amará, futuro. Amando, presente. Habría amado, pasado. Entonces vemos ahí esta conjugación. A esto recuerde que también se le llama formas verbales de comunicación para enviar un mensaje y que éste se diferencie de lo real a lo no real. Entonces, cuando a un verbo en infinitivo, sin conjugar, como amar, partir, mirar, correr, etcétera, se le aplica una persona, yo, tú, él, ¿sí? Un número, plural o singular. Entonces, a los ejemplos que estamos viendo arriba, como, amar, partir, mirar, correr, entre otras muchas, se le aplica una persona, por ejemplo, como, quién, yo, tú o él. Número puede ser en singular o plural. Un tiempo, pasado, presente o futuro. Cambia su forma, ¿sí? Por ejemplo, conjugarlo con al comer. Yo como, tú comes, él come. Entonces empezamos ya la conjugación ahí. Y eso son las formas verbales. Un verbo admite muchas formas diferentes que son el resultado de combinar dos partes, la raíz y la desinencia, ¿sí? Es decir, el morfema. Entonces vamos a entender esto, ¿sí? Un verbo admite muchas formas diferentes que son el resultado de combinar dos partes
¿sí? La raíz y la desinencia o el morfema. Un ejemplo de esto entonces, raíz y desinencia. La raíz o lexema es la parte del verbo que le aporta su significado, ¿sí? Es la primera parte. Siempre cuando encontremos, por ejemplo, acá, amar, vamos a ver que la raíz es amar, por ejemplo, amaría, amaré, amaremos, por ejemplo. Entonces, ahí podemos ver la unión en estas dos situaciones, la raíz y la desinencia. En su parte fundamental, la raíz o lexema de un verbo es la parte que antecede las terminaciones, ar, er o ir. ¿Sí? Ya le daba el ejemplo de amar. Ahora, amar, amaré, amaría, ¿sí? Correr, partir. Entonces, acá vemos la raíz am. Y aquí lo que va a ir cambiando es ar. ¿Por qué? Amaré, amaría, amaremos, ¿sí? Entonces va cambiando la terminación y a eso es la desinencia, ¿sí? La desinencia es la terminación que se añade a una misma raíz para obtener las diferentes formas verbales, es decir, las conjugaciones, presente, pasado, futuro, ¿sí? También género y número. Todas esas son formas verbales, es decir, todas las conjugaciones que modifican al verbo, porque acá, por ejemplo, el verbo es amar y la raíz es am y la terminación, o es decir, el lexema, perdón, es la desinencia ar. Todo esto es lo que le añade, pues, esas variables a lo que es la raíz, la constante. Entonces, vemos acá, amemos, amaría, partiría. ¿Sí? Entonces, vemos ahí totalmente la conjugación, es decir, las formas verbales, nuevamente, ¿no? La desinencia nos da información adicional sobre el verbo. Nos indica la persona, el número, el tiempo, el modo, entre otras muchas cosas. Entonces, acá vemos que lo que es la desinencia es lo que nos va a ir haciendo estas formas verbales, básicamente, ¿sí? Lo que es las formas verbales son todas las terminaciones, ¿sí? Lo que le da sentido, lo que le da género, número, tiempo, modo, entre otras muchas situaciones que tiene de variables los verbos, por eso se llaman formas verbales, ¿sí? Entonces, vemos acá la conjugación de verbos, básicamente, ¿no? Entonces, la conjugación de verbos, las formas verbales van a ser precisamente la conjugación de los verbos en sus diferentes tiempos. Veamos acá entonces esto de las formas verbales llamados conjugaciones de verbos. Primera conjugación, verbos terminados en ar, amar, saltar, ¿sí? Segunda conjugación, verbos terminados en tener, correr. Tercera conjugación, verbos terminados en ir, partir, vivir. Y entonces, la conjugación verbal es el conjunto ordenado de formas de un verbo según las categorías de persona, número, tiempo, modo. Básicamente, vamos entonces a ir resumiendo que la conjugación de verbos van a ser esto de formas verbales, ¿sí? ¿Y qué son las formas verbales? Todo lo que aporta, ¿sí? Todo lo que aporta las categorías de persona, número, tiempo, modo, lugar y todo esto, ¿no? Entonces, eso es básicamente las formas verbales. Todos los verbos regulares pueden conjugarse tomando como ejemplo los modelos de conjugación, que son las tres. La conjugación es la primera, la conjugación es la de los verbos terminados en ar, ¿sí? Todos los verbos terminados en ar. Y el verbo modelo es amar, terminado en ar. Segunda conjugación es la de los verbos terminados en er. Y el verbo modelo es tener. La tercera conjugación es la de los verbos terminados en ir. Y el verbo modelo es partir. Así como lo vimos acá, ¿no? En este cuadrito básicamente está resumido lo que pues estamos platicando de las conjugaciones de los verbos, formas verbales.
tres tipos de verbos, terminados en ar, terminados en er y terminados en ir. Todos, absolutamente todos los verbos. Recuérdense que un verbo es todo lo que manifiesta acción o movimiento. Y aquí vemos entonces que las formas verbales van a ser todas aquellas que aportan categorías a los verbos, categorías de persona, categorías de número, tiempo, modo, ¿sí? Todas estas situaciones, vemos acá lo interesante que son las conjugaciones verbales o formas verbales. Todos los verbos regulares pueden conjugarse, bueno, ya lo vimos en las tres, ¿sí? Terminados en ar, er o ir. Entonces, acá vamos a ver que los verbos regulares son aquellos cuya conjugación sigue un patrón típico. Se pueden conjugar sin modificar la raíz y las terminaciones siguen un esquema al ser conjugados, ¿sí? Entonces, acá hay dos tipos de verbos que tienen conjugaciones particulares que se apartan de las de los verbos modelos, ya que presentan cambios en la raíz, en la terminación o en ambos. Son los verbos irregulares, ¿sí? Entonces, vamos a haber dicho esto, entonces la conjugación es el conjunto de formas que adquiere un verbo cuando se le aplica una persona, un número, un tiempo o un modo, ¿sí? Entonces, acá vemos en persona, lo que ya sabemos, ¿no? Solo estamos haciendo pues esta ampliación y este enganchar con lo que son los verbos en formas verbales. Ya sabemos que pues personas, eso es un repaso, que las personas pues son tres, ¿sí? Primera persona en singular, representa al hablante yo, incluido en un grupo, ¿sí? Segunda persona es el interlocutor, tú. Tercera persona, cualquiera que sea el hablante, que no sea el hablante ni el interlocutor. Él, ella, ellos, ellas, ustedes y todas estas derivantes, ¿no? Entonces vemos acá en cuanto a persona, que hay tres tipos de persona. Primera persona, que es yo, ¿sí? Segunda persona, tú, usted o vosotros. Tercera persona, cualquier que no sea el hablante ni el interlocutor. Puede ser él, ella, ellos, ellas o ustedes. Recordemos que acá pues hay también número, ¿sí? La mayoría de las palabras incluidos los verbos pueden ser singulares o plurales. ¿Y qué son los singulares? Pues son los que se manifiestan a un solo objeto o a un solo ser. Plurales, pues obviamente son los que se nombran a varias situaciones. Las tres personas gramaticales tienen formas distintas para el singular y el plural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, singular, primera persona es yo, en singular, ojo, una persona nada más singular. Luego vamos a ver lo que es el plural. Singular, entonces, primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él, ella, ello. De singular, una sola persona. Luego vemos el plural. Primera persona en plural es nosotros. Segunda persona en plural, vosotros. Tercera persona, ellos o ellas, ¿sí? Entonces vemos acá lo interesante que podemos ir descubriendo cuando empezamos a ver las formas verbales, la conjugación de los verbos, tiempo, modo, y pues también lo que es lugar. Vemos acá en el tiempo, ¿sí? Las formas verbales expresan el tiempo, es decir, el momento en el que se desarrollan las acciones. Pasado es un tiempo anterior al momento en que se habla. Presente, a la acción que ocurre en este momento. Futuro, a la acción que transcurre en un tiempo posterior. Es decir, no ahorita, no pasó, sino va hacia el futuro, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es como que una predicción, ¿no? Y vemos acá los modos verbales, donde vemos ya un poquito el tema más amplio, modos verbales, que son las diferentes formas en que podemos expresar la acción presentada por el verbo. El modo verbal señala la intención del hablante y la clasificación desde su punto de vista. Acá en el español, pues existe el indicativo, el subjetivo y el imperativo. ¿Cuál es el indicativo? Se utiliza para describir hechos reales, ya sea que transcurran en el pasado, pretérito, el presente o vayan a ocurrir
con certeza en un futuro. Luego el subjuntivo. Este modo se utiliza para hablar de hechos hipotéticos y reales, ¿sí? O para expresar un deseo del orador ante una acción o estado representados en el verbo imperativo. Sirve para expresar órdenes o hechos que deben o deberán realizarse aunque no se cumplan necesariamente, ¿sí? Entonces vemos acá lo interesante que es esto de las formas verbales. Todo parte de las formas verbales. Ya abordamos entonces adjetivo, lo que son los adjetivos, los adjetivos calificativos, los sustantivos y los verbos. Luego descubrimos que esto de los verbos, pues para poder trabajarlos, se tienen en terminaciones ar, er o ir. Y luego esto se le llama pues formas verbales, que dentro de los verbos, recordemos que son acciones o movimiento que se realizan y a estas conjugaciones se les llama formas verbales. Dentro de lo que son la terminación, es decir, el morfema, lo que cambia de un verbo es precisamente lo que atribuye tiempo, ¿sí? Lo que vimos ya, persona, tiempo y modo, ¿sí? También número, singular, plural y todo esto. Entonces acá vemos que lo que es la terminación, lo que es el morfema, lo que vimos también con el nombre de, seguramente esto no es muy conocido, pero se utiliza a la hora de manifestar lo que son los verbos, ¿sí? Son verbos utilizados para poder manifestar la acción o el movimiento de cualquier persona, ¿sí? También la desinencia, ¿sí? La desinencia es la terminación, ar, er o ir, que son solo 3 tipos de terminaciones de los verbos. Que esta desinencia, ar, er, ir, es decir, la terminación, el morfema, nos va a aportar persona, número, género y también lo que es modo. Y ya vimos la explicación de esto, ¿verdad? En cuanto a persona, que son 3 tipos de persona, pero en cuanto a número, existen 2, el singular y el plural, que dentro de las personas es, pues, la aclaración, ¿verdad? En cuanto a las personas en singular y en plural, que la primera persona en singular es yo, la segunda tú y la tercera él, ella o ello. En plural, nosotras, vosotros, ellos o ellas. El tiempo, pues, es pasado, presente, futuro. El modo, vemos que es de 4 tipos, indicativo, subjuntivo, imperativo, ¿sí? Son acá sobre los 3 modos, perdón, son 3 modos existentes, verbales, indicativo, subjuntivo y el imperativo. Entonces, ya con esto, pues podemos tener la certeza de poder realizar precisamente formas que nos permiten diferenciar entre condiciones reales y no reales en un evento comunicativo. Ok, entonces, por favor, realice su resumen. Esto le va a llevar un tiempo aproximado de 15 minutos. Es un tiempo propuesto para que usted realice su resumen y pues nos estamos saludando en una próxima clase. Por favor, no olvide entrar a lo que es Classroom. Ahí va a encontrar usted las diferentes tareas, también material, todas las clases que hemos ido teniendo. Ahí están totalmente en orden, así como las agendas. Nos vemos en una próxima clase y por favor vaya haciendo sus tareas y nos vemos entonces. Espero se encuentre bastante bien y nos estamos saludando en una próxima.